entonces en este tercer vídeo voy a realizar un ejemplo en donde vamos a aplicar todo lo visto hasta el momento de la caída libre. Entonces es importante que prestemos mucha atención. El ejercicio nos dice lo siguiente: vamos a suponer que una persona se encuentra en la cima del edificio y va a arrojar una pelota en dirección positiva a una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo. Entonces estoy en la cima de la terraza y arrojé el objeto a 30 metros sobre segundo. Posteriormente nos dicen que el edificio tiene una altura de 42 metros. Adicional de esos datos, entonces también conocemos la constante de la gravedad, que todos nosotros sabemos que es aproximadamente 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que esto es una constante de la aceleración de la gravedad. Bueno, ahora sí nos vamos a disponer a calcular cada una de las incógnitas que nos proponen en color azul. Primero nos dicen que cuál sería la altura máxima que observa nuestro sujeto al arrojar el objeto hacia arriba. Luego nos piden calcular la altura cuando regresa de nuevo al punto donde inició el movimiento. Luego nos piden el tiempo que toma en chocar contra el suelo. Y por último, determinando el tiempo, vamos a saber cuál es su altura final al transcurrir 7 segundos. Entonces comencemos. Vamos a empezar calculando la altura máxima. Entonces recuerden que tienen que hacer una inspección de los datos. En este caso démonos cuenta que no tenemos tiempo. Es muy importante que empecemos a hacer ese análisis. Como no tenemos tiempo, para calcular la altura máxima voy a utilizar la cuarta formulita que ven aquí. Bien, entonces nos dicen que la altura máxima, ¿cierto?, es igual. Entonces velocidad final en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por el desplazamiento. Entonces observemos, el objeto está en tiro vertical hacia arriba, que yo lo estoy arrojando hacia arriba. Cuando alcance esa altura máxima, ya lo había mencionado, la velocidad en y es 0, porque recordemos que al arrojar el objeto hacia arriba llega a un punto en donde se detiene y su velocidad final es 0. Bien, ya cancelado esa variable, entonces tenemos lo siguiente: podemos despejar a delta de h, o más bien delta de y, ¿cierto? Entonces este que está positivo pasa a negativo y me queda menos velocidad inicial en y al cuadrado igual a menos 2 veces la gravedad por delta de y. Voy a despejar delta de y porque me piden la altura máxima. Entonces encontramos que delta de y es igual a menos velocidad en y al cuadrado sobre menos 2 veces la gravedad. Como tenemos dos signos negativos en el numerador, nos va a permitir calcular esa altura máxima. Entonces ahora lo único que hace falta es sustituir los valores, ¿cierto?, con los que nos da el ejercicio. Entonces nos dice que la velocidad inicial es de 30 metros sobre segundo y la gravedad es de 9.8. De esa manera obtenemos el valor del desplazamiento en y. Entonces vamos a hacer la operación: 30 al cuadrado 900 dividido 9.8 por 2. ¿Listo? Entonces hagámoslo paso a paso, que me daría 900 metros cuadrados sobre segundos cuadrados sobre 2 por 9.8 nos da 19.6 aproximadamente metros sobre segundo al cuadrado. Entonces démonos cuenta que segundo cuadrado con segundo cuadrado se cancela, el cuadrado de metros con metros se cancela y me quedan unidades de metros. Entonces tenemos 900 dividido 19.6 y eso es igual a 45.9, aproximadamente 46 metros. Perfecto. Desde el punto donde partió la pelota hasta que alcanzó su altura máxima y el observador, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos que analizar? Tenemos que darnos cuenta que según la posición del observador,
que es el 0, nuestro punto de referencia, la altura máxima que observa el sujeto en la cima del edificio es de 46 metros. Eso debe quedar muy claro. Recordando sobre todo que el desplazamiento en Y no es otra cosa que la posición final menos la posición inicial. Pero debemos notar que nos pienes en sí la posición final. Entonces la posición final va a ser igual a el desplazamiento más la posición inicial. El desplazamiento que tenemos es de 46 metros, miren, fue el que calculamos. Y la altura inicial es 0, porque es el punto de referencia. Por eso la altura máxima que alcanza nuestro objeto es de 46 metros. ¿Listo? Es muy importante que lleguemos a este análisis. Bueno, ahora, nos piden decir cuál es la posición cuando regresa a su digamos, punto inicial de lanzamiento. Bueno, si llega a su punto inicial de lanzamiento, vamos a ver cuál es su velocidad. Entonces, chicos, voy a borrar acá. Bueno, entonces aquí ya calculamos la altura máxima del observador, que son 46 metros. Entonces vamos a borrar. Aunque tengo que tablero un poco más grande, pero pues igual debo borrar, ¿no? Entonces ahora nos dicen lo siguiente. Nos piden calcular la velocidad, ¿cierto?, a la que llega el objeto cuando cruza este punto de aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué análisis puedo hacer? Yo puedo decir lo siguiente. Tomamos de nuevo la fórmula. Velocidad final en Y al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado en Y, ¿cierto? Menos 2 veces la gravedad por el delta de H o delta de Y, como queramos ver. Muchos libros le ponen delta de H porque también se refiere a la altura. ¿A qué es igual este delta de Y o delta de H? Entonces quiero que tomen como referencia que el objeto va a ir en caída libre, hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que mi punto de referencia es el 0, o sea, ese delta de Y, para ese análisis del regreso del objeto al punto inicial, va a ser 0. ¿Eso qué quiere decir? Que tomando esto en cuenta, la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y. Esto no quiere decir otra cosa que la velocidad con la que inició el objeto su recorrido de 30 metros por segundo, que es la velocidad inicial, va a ser la misma velocidad que alcance cuando llegue a ese punto. Y tiene sentido porque se supone que hace el mismo recorrido y debe, digamos, invertir la misma cantidad de tiempo. Bueno, ahora ¿qué vamos a ver? Listo, ahora vamos a calcular el tiempo que le toma en chocar contra el suelo. Entonces, vamos a borrar aquí. Entonces, vamos a borrar. Ahora vamos con el tiempo que le toma en chocar al suelo. Tiempo en chocar. Listo. Para eso vamos a utilizar la primera expresión, que nos permite relacionar el tiempo, el desplazamiento, la gravedad y la velocidad inicial. Entonces la expresión en teoría me dice, vamos a colocarla aquí, que el desplazamiento no es otra cosa que la velocidad inicial en Y por el tiempo, ¿cierto?, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Démonos cuenta que este delta de Y lo tenemos, ¿cierto? Entonces, como es el tiempo que le toma en chocar al suelo, este delta de Y va a ser el desplazamiento que observa mi sujeto desde la cima del edificio. En total el desplazamiento es h, o sea, la altura. Entonces, este delta de Y, para el análisis del tiempo que le toma en chocar al suelo, va a ser igual a 42 metros. Pero quiero que observen que la caída libre tiene en cuenta un sentido negativo de las coordenadas en Y. Entonces tenemos menos 42 metros. Igual velocidad inicial, entonces tenemos 30 metros por segundo, ¿cierto? Por el tiempo menos un medio
de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, démonos cuenta que tenemos como incógnita, vamos a ponerla en rojo, a el tiempo. El tiempo, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es que voy a acomodar la fórmula para que nos dé una ecuación cuadrática. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar estas dos expresiones que están a la derecha a la izquierda, teniendo en cuenta que si su signo es negativo pasa a ser positivo y si es positivo pasa a ser negativo. En teoría la expresión quedaría de la siguiente manera. Simplificando el 1.2 me quedaría 4.9 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Por el tiempo al cuadrado, perfecto, recuerden que era positivo porque estaba negativo, menos 30 metros sobre segundo por el tiempo, vamos a colocar la variable en rojo porque es importante que lo tengamos en mente, menos 42 metros. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Vamos a solucionar esto por medio de una cuadrática. Entonces recordemos la fórmula de una cuadrática. Esta expresión sería A, esta expresión sería B y pues esta expresión sería C. ¿Listo? Entonces vamos a resolverlo por medio de nuestra cuadrática. ¿Listo? Entonces observemos. Recordemos que la cuadrática se resuelve de la siguiente manera. Menos b más o menos raíz cuadrada del discriminante, que es lo que queda dentro de la raíz, pero pues mi discriminante en este caso es igual a b al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 veces a. Listo, entonces simplemente es sustituir para poder averiguar cuál es el valor de la variable, que en este caso es t, o sea, el tiempo, que es lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Entonces, rápidamente, ¿cuánto vale b? Entonces b veo que vale menos 30. Tengan en cuenta este menos, ¿no? Entonces, ¿qué haría? 30, solo ponen las magnitudes o cantidades, bueno, más o menos, y dentro de la raíz nos quedaría, permítanme, dentro de la raíz nos quedaría b al cuadrado, entonces b al cuadrado es 30 al cuadrado, ¿cierto? Recuerden, todo número negativo le da al cuadrado, da positivo, menos 4 veces a, ¿cuánto vale a? Entonces 4.9 por c, ¿cierto? Con todo y signo, por favor, c, menos 42. Perfecto. Y todo esto sobre 2 veces a, que sería en este caso 4.9. Listo. Recuerden siempre, operar primero lo de la raíz. Entonces, 30 al cuadrado, pues yo lo voy a hacer acá rápido, pues por efectos de... Ustedes ya saben hacer esto perfectamente, en cuadrática tuvieron que haberlo aprendido. Me daría 900. Entonces, 4 por 4.9, 19.6 por 42, 823.2. Menos por menos más. Entonces debo sumarle los 900. Eso me da 1723 y a ese resultado le saco la raíz. Perfecto. Recuerden aquí que falta un menos. Listo. Ya cuando hagan esta operación les va a quedar algo así. Entonces lo voy a hacer aquí arriba en la nubecita. Me quedaría 30 más o menos y lo que me dio la raíz fue 41,51. Todo esto sobre 9.8. ¿Listo? 9.8. Perfecto. Ahora vamos a operar teniendo en cuenta el signo más y el signo menos de nuestra cuadrática. Recuérdenlo, bueno. Entonces tenemos 30 más 41.51 igual dividido 9.8. Entonces cuando el signo es más, tengo que el tiempo 1 es de 7.3 segundos. Vamos cuando es menos. 30 menos 41.51 me da un número negativo. ¿Qué quiere decir? El tiempo no puede ser negativo. Quiere decir que acabé de calcular el tiempo. ¿Listo? El tiempo que le toma en caer al suelo es de 7.3 segundos aproximadamente. Recuerden que logré llegar a esta conclusión definiendo la cuadrática que nació de mi ecuación inicial. Esto lo van a observar mucho en relación con la cuadrática, porque pues hay muchos ejercicios de la física que se aplican con este método.
Bueno, veamos el video las veces que sean necesarias para comprender cómo llegué a esta expresión de acá, que me permitió saber cuáles eran los valores de A, de B y de C respectivamente. Luego nos dicen cuánto tiempo toma, o bueno, cuál es la posición final cuando el tiempo es de 7 segundos. Entonces, sencillamente, en esta fórmula que ven aquí, mirenla acá, la voy a señalar, van a reemplazar la T que está en rojo por 7 segundos. Y vamos a ver cuánto nos da la posición final. Entonces, miremos, sería 30 por 7, 210 aquí. Bueno, digamos la que reemplacen acá más bien, lo voy a señalar. Aquí es donde van a reemplazar el tiempo de 7 segundos para saber cuál es la posición final. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí queda mejor reemplazarlo. Bueno, entonces tenemos 30 por 7 menos 210 menos 42 me da 168 y tenemos 4.9 por 7 al cuadrado, 240 menos 241 y menos 0,9 menos 42 igual. En total me da menos 42.9 metros. Me da negativo, ¿cierto? Entonces quiero que observen lo siguiente. Cuando tocó el suelo pasaron 7.3 segundos. A los 7 segundos tiene que estar muy cerca de la altura total del edificio. Entonces, como esta operación cuando reemplace el tiempo por 7 segundos me da menos 42.9, encuentro que al final, entonces voy a borrar ya aquí, que al final tengo que considerar entonces los 42.9 metros que me dio a los 7, recuerden esta es la altura, a los 7 segundos, y le voy a restar los 42 metros que tiene el edificio, ¿cierto? Entonces eso me daría menos 42, para ser precisos, 42.9 menos 42, por supuesto 0.9 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que el objeto se va a encontrar después de 7 segundos a 0.9 metros del suelo. ¿Listo? Sería como el análisis que podemos hacer cuando el tiempo que ha transcurrido son 7 segundos. Bueno chicos, espero les haya gustado. Aquí aplicamos todo lo que observamos en los dos primeros vídeos. Mírenlo para que se den cuenta cómo poco a poco fuimos resolviendo las incógnitas. Entonces me despido y les voy a dejar un pequeño taller de 5 ejercicios en Google Classroom. Bueno, para que lo subamos. Bueno, cuídense mucho por favor. Chao, chao.